Nuestros bosques de niebla, en el día de la vida silvestre, por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, marzo 3 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Los bosques nublados. Estos ecosistemas únicos de gran valor por su biodiversidad y como reguladores del ciclo hídrico y fuentes de estabilidad climática podrían desaparecer en Colombia, donde el modelo de ocupación del suelo entra en conflicto con su frágil estructura ecológica, en especial por la ganadería y el urbanismo como factores disipadores de su atmósfera húmeda y brumosa. Si queremos preservar los escasos relictos de dichas selvas nubladas, que en Colombia llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas, de las que solo resta la cuarta parte, habrá que mitigar el riesgo frente a la amenaza antrópica mediante acciones judiciales efectivas y de protección, recuperación y adaptación al cambio climático. De lo contrario, los pocos bosques andinos nubosos que aún no hemos arrasado y que aparecen entre 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, en mayor proporción sobre las vertientes occidentales de la cordillera occidental y central, caso Río Blanco, podrían correr la misma suerte de los guaduales del país, poáceas representativas de nuestros Andes tropicales, que durante los últimos 2 siglos cambiaron su extensión de 12 millones de hectáreas a solo 50.000, 20.000 de ellas en el eje cafetero y 6.000 en Caldas. La imagen es una representación de los bosques de niebla, precisa ilustración en documento del Bon Humboldt. Ecosistemas y biodiversidad. Se estima que Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Cuenta con 56.300 especies, de las cuales 6.500 son animales vertebrados. En especies endémicas poseemos 34 mamíferos, 76 aves, 115 reptiles, 311 peces, 367 anfibios, 350 mariposas, 49 palmas, 1.467 orquídeas y 6.380 plantas. Y aunque para proteger dicho patrimonio se expidió la Ley Segunda de 1959 sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables, estableciendo en su artículo primero las zonas de reserva forestal comprendidas dentro de ciertos límites para cada bosque nacional, desafortunadamente de los 81 ecosistemas que tiene el país, 19 están en peligro y 19 más en peligro crítico, y solo el 16% tiene alguna protección. Véase la imagen adjunta a ecosistemas amenazados de Colombia. Entre las causas directas o indirectas que influyen en la pérdida de biodiversidad sobresalen la actividad agropecuaria y expansión de la frontera agrícola, el estímulo a la ocupación y uso conflictivo del territorio ya para el desarrollo de proyectos de infraestructura, ya para la urbanización, la sobreexplotación y transformación de hábitat y ecosistemas naturales, la deforestación, erosión y fragmentación de los ecosistemas, los eventos extremos asociados al cambio climático y la contaminación de fuentes de agua y suelos, el comercio ilegal de la madera, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, con la destrucción de humedales, bosques, rondas hídricas y zonas de pantano, la pobreza y los procesos de colonización, la debilidad institucional, la corrupción y la falta de presencia del Estado, los problemas del orden público y la falta de educación, de conocimiento y de cultura cívica. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se estima que solo el 2,5% de los bosques tropicales del mundo son nublados. Allí el aire proveniente de regiones bajas, húmedas y cálidas aporta humedad, que en lugar de precipitarse se condensa, garantizando la vida de especies que dependen de un ambiente de saturación hídrica perdurable. De ahí la gravedad del daño que se le ocasione cuando se alteren los ciclos biogenéticos, porque suele ser irreversible en estos ecosistemas montanos de nuestros Andes, considerados fundamentales para el mantenimiento de las fuentes de agua y como sumideros de carbono y como complemento del banco de germoplasma por sus plantas silvestres tropicales parientes de especies domesticadas. Pero además, según el Instituto Alexander von
von Humboldt, en 20 millones de hectáreas equivalentes a cerca del 17% de nuestra superficie continental, tenemos 31.700 humedales, de los cuales el 48% está en nuestra Orinoquía y Amazonía. Pero cerca del 93% de estos ecosistemas, al estar amenazados por acciones antrópicas y el cambio climático, requiere figuras de conservación. La superficie de 2.554 cuerpos de aguas como ciénagas, embalses, lagunas y pantanos en Colombia, reportados por el Estudio Nacional del Agua y LEDAN en 2014, llega a 381.164 hectáreas. Igualmente, Colombia cuenta con el 50% de los páramos del mundo, y aunque estos ecosistemas montanos intertropicales solo abarcan cerca del 2,6% de la superficie del país, producen el 50% del agua dulce que llega a sus pobladores. Al impacto sobre este frágil ecosistema asociado a las variaciones del clima se suman su fragmentación por causas antropogénicas y los apetitos mineros que lo acechan. Bienvenida a la Ley 1930-2018 que ampara nuestros páramos. La imagen muestra el sistema de parques naturales nacionales. Colombia cuenta con 59 áreas naturales en el sistema de parques naturales nacionales. Bosques de niebla en el eje cafetero. A diferencia de los bosques nublados de latitudes altas, más homogéneos, los nuestros son verdaderas selvas nubladas, dado su carácter intertropical que los hace en alto grado biodiversos, gracias a que no presentan sequías y aún clima sin estación, con altas precipitaciones y temperaturas confortables, lo que facilita una mayor existencia de esta clase de bosques nubosos llamados tropicales en amplias regiones de la zona intertropical. En la región andina, estos frágiles ambientes húmedos caracterizados por la neblina perenne son un portento ya por la biota propia, con variedades epífitas, musgos, líquenes, hongos y helechos, ya por la alta riqueza de anfibios, con 121 especies en la cordillera central, 118 en la occidental y 87 en la oriental. Ya por las especies endémicas y en vía de extinción que albergan gallarias, tucanes, dantas de páramo, tapires, osos de anteojos, palmas, crevelas y pumas. Según el Instituto von Humboldt, la literatura especializada registra en el eje cafetero los siguientes bosques nublados: Caldas en Manizales, Río Blanco, y Aranzazu en Laurel, Quindío en Salente, Cuenca del Río y Reserva Caime, y Génova, Serbia y Mirlas, Risaralda en Pereira, Ucumarí, Santuario de Flora y Fauna Otunquimballe y la Suiza, Santa Rosa de Cabal, la selva y la Reserva Campo Alegre, Mistrató, Alto de Pisones y Empalmado, Pueblo Rico, Ciato y Parque Natural Nacional de Tatamá, y Santuario Los Planes. Faltarían varios incluidos en áreas protegidas. Figuras de conservación. Figuras de conservación. Si dentro del rango de altitudes de tales bosques aún continúan incidiendo factores severos que comprometen dichos ecosistemas, cuando se trate de bosques de niebla vitales donde la amenaza gravita comprometiendo la preservación de servicios ambientales esenciales y la biodiversidad, tal cual ocurre en Río Blanco, Check y Cocora, ¿por qué no aplicar el principio precautelar y proceder con una figura de Parque Natural Nacional para blindarlos, o en su defecto, una declaratoria haciéndolos sujetos de derechos como alternativas últimas que le queda a los bosques de niebla para la supervivencia en Colombia? Y luego retomar el programa de el Instituto Alexander von Humboldt 2007, trazando nuevas metas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a la luz de las nuevas problemáticas de nuestros bosques tropicales nubosos en la región andina, para actualizar la información sobre biodiversidad y reformular las políticas y metas que tenían alcance al 2010,
Lo anterior permitiría controlar los factores que los continúan diezmando e incorporar la amenaza del cambio climático no contemplada entonces por el Instituto como fenómenos determinantes de primer orden para la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los servicios ambientales en áreas de baja altitud, vecinas a centros urbanos importantes de las cuencas más degradadas de la región andina en Colombia, que es donde persisten las actividades y cambios de uso del suelo que conllevan los impactos severos sobre los bosques nublados con potencial perjuicio, como el que hoy se extiende desde las selvas subandinas hasta el páramo. En la imagen, el mapa mundial con la distribución de los bosques nubosos, laurisilvas y enclaves de hábitat de nieblas a nivel global. La extensión potencial de estos sistemas o bosques de niebla asciende a 384.000 kilómetros cuadrados. Bosques como sumideros. Si al comienzo de la revolución industrial la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era del 0,028 y a principios del siglo XXI llega a 0,037%, a pesar de que en los ambientes tropicales húmedos los bosques pueden almacenar de 10 a 15 toneladas de carbono por hectárea al año, el sistema forestal por sí solo no puede resolver el problema del calentamiento global. Gracias a la fotosíntesis, las formaciones vegetales actúan como sumideros. Se estima que por kilómetro cuadrado de bosque se generan 1.000 toneladas de oxígeno al año y que una hectárea arbolada urbana produce al día el oxígeno que requieren 6 personas. Según la FAO, mientras en los bosques tropicales los sumideros de carbono en el suelo contienen entre 60 y 115 toneladas de carbono por hectárea y en los sistemas agroforestales entre 30 y 50 toneladas de carbono por hectárea. En los trópicos los sumideros superficiales contienen entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea. En los bosques primarios y entre 25 y 190 toneladas de carbono por hectárea en los bosques secundarios. Finalmente, como consecuencia de la deforestación y la degradación de los ecosistemas, los bosques tropicales están emitiendo alrededor de 425 teragramos de carbono anuales. Incluso algunos bosques en Sudamérica y África y Asia pasaron de tener carbono a emitirlo, según estudio publicado por la revista Ciencia de la Universidad de Boston y del Centro de Investigación del Buchholz, mientras Latinoamérica aporta cerca del 60% de las emisiones. En África la cifra es del 24% y en Asia el 16%. Esta imagen muestra un mapa de las cifras de bosques naturales en Colombia. Por ejemplo, en materia de ordenación de bosques, aproximadamente hay 47 millones de hectáreas. En temas de demanda, hablamos de 3,8 millones de metros cúbicos entre 2009 y 2013. El 47% de madera demandada por el país fue de procedencia desconocida o ilegal. Ahora, en cuanto a la oferta que tenemos, 1,1 millón de metros cúbicos de bosques naturales, de los cuales 831.000 metros cúbicos son de plantaciones y 320.000 metros cúbicos son de importaciones y 2 millones de metros cúbicos sería madera que proviene de Colombia. Y en cuanto a bosques naturales tenemos 58 millones de hectáreas. Podemos estar hablando de 400.000 hectáreas de plantaciones forestales en este escenario. Y en cuanto a vivienda, la demanda que muestra, tenemos 18.000 metros cuadrados de licencias para construir viviendas de interés social. 500.000 metros cúbicos de madera se demandarían para esta actividad. Esto de marzo del 2014 a febrero de 2015. El caso de la Reserva Forestal de Río Blanco. La Reserva de Río Blanco, un bosque de niebla que le provee servicios ambientales fundamentales a Manizales y un ecosistema biodiverso destinado a la conservación de especies endémicas vulnerables y en riesgo de extinción, está gravemente amenazada por unos usos intensos
y conflictivos del suelo, fruto de un modelo de ocupación del territorio que busca capturar la plusvalía urbana, siendo la reserva forestal protectora un sumidero de CO2, un regulador del clima y del régimen hidrológico. De alterarse el ecosistema en Río Blanco al incorporar una huella ecológica de 20.000 hectáreas invadiendo su anillo de contención, consecuencia de una jungla de concreto para 10.000 habitantes, se le estará sustrayendo a los predios La Aurora y Betania ubicados en el anillo de contención su función amortiguadora a costa del frágil ecosistema y de los servicios ambientales de Manizales, vulnerando además de los derechos bioculturales del territorio, la Ley 388 del 97. Lo anterior dado que además de estar socializando los costos ambientales para privatizar los beneficios asociados a la obtención de la plusvalía, la propiedad ya no cumpliría su función ecológica y social. Para prevenir el ecocidio provocado por obras de urbanismo construyendo tierra viva a solo 140 metros de la reserva, violando de paso el decreto 2372 de 2010, artículo 31, entonces invocando la prevalencia del interés general consagrado en la Constitución Nacional, artículo 1, como recurso apelamos al principio precautorio consagrado en la ley colombiana. Imagen, en rojo, La Aurora, donde se construirá tierra viva a solo 140 metros de la reserva forestal protectora de Río Blanco, con lo cual los impactos de luminosidad, ruido y radiación térmica sobre la reserva serían 100 veces superiores a los de Manizales, ubicada a 1,4 kilómetros, es decir, 10 veces más cerca. Epílogo. A pesar de que menos de una cuarta parte de los bosques de niebla originales que pudieron ocupar los Andes colombianos aún persisten en las vertientes occidentales de las cordilleras central y oriental, al igual que en el macizo colombiano y por lo tanto en la región andina, que es el área más intervenida y poblada de Colombia. Dichos ecosistemas, al enfrentar la doble amenaza del cambio climático y de la expansión urbana, podrían desaparecer y con ello sus invaluables servicios ambientales para las poblaciones vecinas y las especies que albergan. Similarmente, según el informe Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander von Humboldt, en bosques secos, que son los que se encuentran en tierras bajas entre 0 y 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, y que se caracterizan por presentar lluvias durante el año, aunque con largos periodos de sequía. De las 9 millones de hectáreas con las que contaba originalmente el país, solo se conservan 720.000 hectáreas. Si en Colombia, donde desafortunadamente agua, suelo y biota no son mirados como patrimonios a preservar, sino como recursos para ser explotados, la ley ambiental y las políticas ambientales se han acoplado más a los desafíos del mercado que a los retos del desarrollo sostenible. Nos quedaremos sin humedales, sin páramos, sin bosques secos y sin bosques de niebla. Si en las áreas de alto valor por su biodiversidad, aunque ya se ha avanzado en la protección enfocada al tipo de compensación a que se obliga a una industria extractiva, la actividad continúa gozando de reducidos gravámenes y por lo tanto la amenaza sobre las áreas protegidas persiste a pesar de todo. Por fortuna, la Corte Constitucional para proteger las culturas ancestrales y los ecosistemas ha declarado algunos territorios, caso Atrato y Amazonas, sujetos de derechos bioculturales. Ahora, en el caso de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, nuestro bosque de niebla más emblemático, pregunto, ¿por qué no aplicar el principio precautelar contemplado en la ley colombiana según el cual, comillas, cuando una actividad hace surgir amenazas de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa y efecto? Imagen Palma de Cero en Salento, Quindío. Gracias.
Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Portada: Bosque de niebla en Caldas, Wikipedia. Contraportada: Reserva Forestal Protectora Bosque Che. Bibliografía fundamental. 1. Anuros de un bosque de niebla de la Cordillera Oriental de Colombia. Amazonía, un mundo de agua y complejas relaciones. Amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. De la abundancia a la escasez, la transformación de ecosistemas en Colombia. Estado de conservación de los bosques de niebla de los Andes colombianos. Un análisis multiescalar. El cambio climático como factor transformador del territorio, el papel de la Amazonía en el clima global y continental, impactos del cambio climático y la deforestación. En Colombia solo queda un 8% de bosque seco tropical, Instituto Humboldt. En bosques secos de roble, las epífitas vasculares, resistencia a la alteración humana, Cordillera Oriental, Colombia. Estado de conservación de los bosques de niebla de los Andes colombianos, un análisis multiescalar. Estructura, riqueza, composición de plantas arborescentes en un bosque de niebla entresacado del Tolima, Colombia. Bibliografía, parte 2. Estudio Nacional del Agua, estimación hidrológica bajo escenario de cambio climático en Colombia, evaluación del estado de los bosques de niebla y de la meta 2010 en Colombia, geotecnia para el trópico andino, gobernanza forestal para la ecorregión andina, los bosques tropicales estacionales, los bosques tropicales y los servicios ambientales, manejo de bosques tropicales, bases, planes de seguridad del agua, fundamentos y perspectivas de implementación en Colombia. Política ambiental y minería en Colombia, política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecorregión cafetera, procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Y finalmente Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Se anexa esta batería con unos 60 enlaces de complemento. Muchas gracias.